Veamos ahora los factores de virulencia de Escherichia coli entero hemorrágico, que es donde habíamos quedado la clasificación anterior. Recuerden que teníamos 6 categorías de Escherichia coli, entonces ahora vamos a ver detenidamente cómo interaccionan cada uno de estos microorganismos con el epitelio intestinal. Como vemos acá, en Escherichia coli enteroinvasivo, esta bacteria tiene la capacidad de invadir la célula intestinal, tiene proteínas de secreción, que son las proteínas IPA, que están codificadas por unos genes que se encuentran en un plásmido, o sea, son extracromosomales, y el fenotipo invasor también interviene en otras proteínas, como la IPA B, D y C. ¿Cómo es la patogénesis? Escherichia coli enteroinvasivo puede, como dice su nombre, invadir o ingresar en la célula intestinal. Estas células inducen la polimerización de actina, producen la desconexión de la actina del citoesqueleto, forman ondulamientos en la membrana, lo que les favorece el ingreso a la célula. Fíjense cómo esta célula puede ingresar, multiplicarse dentro de la célula intestinal y luego invadir y diseminarse a las células vecinas. De esta manera, ¿qué características va a tener esta diarrea? Que como se liberan sustancias proinflamatorias, va a ser una diarrea con sangre, mucus, como vemos acá, y leucocitos. En el caso de Escherichia coli enteroinvasivo, los test pueden ser fenotípicos y genotípicos. Los test fenotípicos ya no los utilizamos más porque se realizan con animales, y los test genotípicos consisten en detectar los genes de virulencia por técnicas como sonda o reacción de polimerasa en cadena. Luego tenemos Escherichia coli enterotoxigénico. Fíjense cómo la célula se acerca a las microvellosidades del epitelio intestinal, se adhiere, como hemos dicho, y una vez que se adhiere, libera las toxinas, que son las que ingresan al interior de la célula. Tenemos dos toxinas que están codificadas en plásmido, que son la toxina termolábil y la toxina termoestable, y estos genes que intervinieron en la adhesión, estos genes que codifican para fimbrias de adherencia, que son los genes para las fimbrias CFA. Luego, estos factores de virulencia en conjunto serían entonces las fimbrias, las toxinas. Veamos cómo actúan estas toxinas. En el caso de la toxina LT se une a un receptor que es un gangliósido que se encuentra en el epitelio intestinal, es endocitada, activa la adenilatociclasa, incrementa los niveles de AMC intracelular, lleva a la fosforilación de la membrana apical de la célula y aumenta la secreción de cloro, inhibe la absorción del cloruro de sodio y por lo tanto drena agua y se produce una diarrea de tipo osmótica. En el caso de Escherichia coli enterotoxigénica de tipo ST, o sea, la termoestable, se une a un receptor, que es la globotriostilceramida, se internaliza, activa la guanilato ciclasa, como dijimos, aumenta los niveles de GMP cíclico intracelular y estimula la secreción de cloro y se produce una diarrea de tipo líquida. En el caso de Escherichia coli enterotoxigénico, también tendríamos test fenotípicos que consisten en inoculación en animales como el conejo o ratones lactantes, totalmente en desuso, y test genotípicos que también mediante sondas de DNA o reacción de polímeros en cadena detectaremos los genes codificadores de las toxinas termolábil y termoestable. En el caso de Escherichia coli enteroagregativo, fíjense cómo lo que ustedes pueden observar en esta imagen es que se produce un borrado total de las microvellosidades. Por eso la célula intestinal adquiere la famosa forma de copa, y en la superficie de estas microvellosidades se deposita una gruesa capa de mucus o biofilm que hace que, en conjunto con esta pérdida estructural, la célula intestinal deje de cumplir su función. Vemos que tenemos como factores de virulencia estructuras fimbriales, que son las que les van a permitir adherirse, y también está descrita la participación de toxinas. Fíjense cómo entonces esta bacteria tiene una adherencia inicial junto con otras bacterias, se agregan entre sí y luego a la célula intestinal se forma la típica forma de copa, se produce mucus, hay una colonización permanente y una elaboración de toxinas. Hay un daño celular, acortamiento de las microvellosidades, necrosis, exfoliación celular, y como consecuencia de todo esto se produce una diarrea persistente, que es una diarrea acuosa, secretoria, mucoide y sin sangre. Lo que pasa es que estos niños tienen una diarrea que a veces dura más de 2 semanas, por eso tenemos que estar muy pendientes de la rehidratación oral.
En el caso de Escherichia coli enteroagregativo, fíjense, esta es una microscopía electrónica, como vemos que las células se adhieren entre sí y a la superficie de las células F2. Y luego tenemos test genotípicos que por sondas o PCR vamos a detectar plásmidos que codifican, genes que están en plásmidos que codifican para estas fibras de adherencia. En el caso del adherente difuso, lo que es típico es observar prolongaciones en formas de dedos, de manera tal que la bacteria quede englobada por estas prolongaciones y al extenderse las microvellosidades intestinales se altera la funcionalidad de la célula. Otra vez podemos hacer microscopía electrónica y ver cómo están distribuidas las bacterias en forma difusa en la superficie de las células F2, o bien por biología molecular podemos detectar genes que están en plásmidos que codifican para la fibra 1845, que es típica para estas bacterias. En el caso de Escherichia coli enteropatógeno, vemos que tenemos pilis, bundle forming pilis, que son los que permiten que esta célula se acerque, la bacteria se acerque a la célula intestinal. Luego intervienen proteínas clave que se denominan proteínas secretorias y otra proteína clave que es la proteína intimina, que es la que tiene una participación directa en esta unión directa o estrecha entre la bacteria y la célula intestinal. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Ustedes fíjense que aquí tenemos tres conjuntos de genes, los genes EAE, los ESP y los TIR, que codifican para proteínas, que son cruciales cuando se desencadena esta patología. Una proteína típica es la proteína intimina. Esta proteína está codificada por un gen EAE que forma parte de una isla de patogenicidad que se encuentra en el cromosoma bacteriano. Proteínas secretorias de tipo SP, que son las que inyecta la célula con su complejo aguja. Recuerden que estas bacterias tienen un sistema de secreción tipo 3 o complejo aguja, mediante el cual las proteínas que se conocen como proteínas efectoras ingresan a la célula y la preparan a la célula huésped para recibir a la bacteria para que ésta pueda desencadenar su fisiopatogenia. Y tienen un gen TIR que codifica por una tirosina que también tiene una participación directa en todo lo que es la desorganización de actina y de todo lo que es el citoesqueleto celular. Tenemos fimbrias que están codificadas en un plásmido y genes que regulan la expresión de la intimina. En la patogénesis de Escherichia coli enteropatógeno ustedes van a poder ver que hay 4 estadios bien marcados. En el estadio 1 se expresan los pili, se sintetiza la proteína intimina y se liberan las fimbrias y las proteínas ESPAC en la superficie bacteriana. En el estadio 2, ustedes pueden observar acá que ya hay una alteración en el citoesqueleto, una despolimerización de actina, y intervienen proteínas como la tirosinproteinquinasa y la proteína K. En el estadio 3 se pierden los filamentos, ven cómo se forma acá, se produce, la célula ya está preparada para unirse porque hay toda una desorganización del citoesqueleto, y en el estadio 4 se forma principalmente el pedestal de actina, que es la lesión típica de esta bacteria que se conoce como ataque y borrado de las microvellosidades o attachment effacement, y que se representa como AE o AB larga, y que es una lesión típica de Escherichia coli enteropatógeno que comparte con Escherichia coli enterohemorrágico, y ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cómo detectamos Escherichia coli enteropatógeno en el laboratorio? Lo hacemos mediante tests fenotípicos, cultivo celular o microscopía electrónica. Como pueden observar acá en esta microscopía electrónica se observa claramente el borrado de las microvellosidades intestinales, o test rápidos genotípicos como sondas o PCR para la detección de genes característicos. En esta diapo van a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de Escherichia coli enteropatógeno. Es una de las diarreas más comunes y se da en niños mayores de 2 años, porque es poco frecuente en niños mayores de 2 años por la pérdida de receptores específicos. Fíjense en este caso clínico. En este caso clínico nos llega al hospital un paciente pediátrico de 3 años de edad. La mamá describe que ha comido hamburguesas caseras elaboradas con carne picada el fin de semana, presenta cólicos abdominales intensos, una diarrea acuosa, y esa diarrea progresivamente se va haciendo sanguinolenta. Presenta una insuficiencia renal rápidamente progresiva, que es característico de esta patología, y un laboratorio que también es típico y que consiste en una anemia hemolítica, esquistocitosis, disminución de las aptoglobinas y reticulocitos en sangre periférica. Se hace el diagnóstico y se llega a concluir que esta patología o que este paciente presenta un síndrome urémico hemolítico.
Dentro del síndrome urémico hemolítico es producido por una de las categorías de Escherichia coli que hemos descrito, que es Escherichia coli enterohemorrágico. Estas cepas se caracterizan por producir una toxina, que es su principal factor de virulencia, y que es la toxina Shiga. Producen enfermedades severas en el hombre, y no todas producen enfermedades severas en el hombre, por eso es que decimos que las que son capaces de hacerlo, se clasifican dentro de Escherichia coli enterohemorrágico. Dentro de las que son productoras de toxina Shiga y pueden o no producir patologías severas en el hombre, tenemos más de 150 serotipos, algunos asociados a síndrome urémico hemolítico y otros que simplemente pueden producir una diarrea con sangre. La cepa tipo, como ustedes lo ven en este esquema, este es un alimento, hemos dicho que la principal puerta de entrada para cuando se produce una diarrea es la ingestión de alimentos contaminados, en este caso sería la carne picada, que es uno de los principales vehículos de transmisión, y fíjense cómo el serogrupo 157 tiene un tamaño mayor para representar que es la cepa tipo de esta categoría de Escherichia coli, pero que existen otros serogrupos que también pueden producir patologías en el hombre. Fíjense cómo esta bacteria es relativamente nueva, el primer caso fue descrito en el año 82 y recién en el año 93 se describe en Estados Unidos el primer brote por consumo de hamburguesas contaminadas. ¿Qué factores de virulencia tiene Escherichia coli enterohemorrágico? Tiene una fibra de adherencia, proteínas secretorias, la intimina, las toxinas Shiga y una enterohemolicina. Fíjense cómo, lo que yo les explicaba anteriormente, tenemos un gran grupo de bacterias denominadas internacionalmente con las siglas STEC, que significa en su nomenclatura Escherichia coli productor de toxina Shiga, de las cuales un subgrupo, que son Escherichia coli enterohemorrágico, posee factores de virulencia como el gen EAE, que codifica para la proteína intimina, o el gen EHXA, que codifica para la enterohemolicina, y otros que no están descritos en este esquema, pero que hacen que estas bacterias se comporten como verdaderos patógenos graves en el hombre. Fíjense, los factores de virulencia, como siempre, tenemos algunos codificados en el cromosomo, como la guía de patogenicidad de LE, en el cual se encuentran las proteínas secretorias que van a participar del complejo aguja, y el gen EAE que codifica para intimina. Y muy importante que las toxinas Shiga están codificadas por un fago lisogénico, o sea que esta bacteria puede perder esta toxina. Y luego tenemos plásmidos que codifican para otros factores de virulencia, entre los que se encuentra la enterohemolicina, que es muy importante, actuaría como un verdadero sideróforo. En la patogénesis de Escherichia coli enterohemorrágico tenemos los primeros 4 estadios, los comparte con Escherichia coli enteropatógena, y en el estadio 5 lo que nosotros vamos a observar es que se produce una liberación e internalización de la toxina Shiga en el epitelio intestinal, y que es el factor de virulencia distintivo. Esa toxina Shiga va a encontrar en las células del epitelio intestinal su receptor, que es la globotriostilceramida, y en nuestro organismo tenemos 3 sitios que son ricos en este receptor: las células del intestino, las células del epitelio renal y las células de la sangre. Fíjense cómo esta toxina puede permanecer en el epitelio intestinal o puede traslocar a sangre y dirigirse a otros órganos. Si permanece en el epitelio intestinal, puede producir un daño en el colon. Si trasloca sangre, puede producir algún daño en algunas células de la sangre, como las plaquetas, y también puede pasar al riñón y producir una insuficiencia renal, porque en realidad lo que hace es que se exacerba la respuesta inflamatoria y el riñón pierde su función de filtración. ¿Cómo es la historia natural de la infección por E. coli enterohemorrágico? Se produce la ingestión de un alimento contaminado, a los 3 o 4 días una diarrea sin sangre y dolor abdominal. Luego de 1 o 2 días más, se va desencadenando paulatinamente una diarrea con sangre, solo en el 50% de los pacientes. De esos pacientes que tienen diarrea con sangre, el 90% resuelven. O sea, termina la diarrea con sangre y el paciente se va curando. Un 10% de estos pacientes que hacen una diarrea con sangre, la toxina trasloca sangre y desencadena un síndrome urémico hemolítico. Acá lo podemos ver, la toxina se adhiere a la globotriostilceramida, se introduce por endocitosis, es transportada al Golgi y al sistema retículo endoplasmático. La subunidad A se trasloca al citoplasma, se dirige al ribosoma, inhibe la síntesis de proteínas, se produce la muerte de las células del endotelio intestinal, se va moviendo a través de las células intestinales y produce una colitis hemorrágica, porque realmente hay un verdadero daño. Si la toxina trasloca sangre, luego puede pasar a las células del endotelio renal, que como dijimos son ricas en globotriostilceramida, se produce una deposición de plaquetas y fibrina, y eso lleva un daño celular.
va a disminuir impresionantemente la luz capilar, el riñón no filtra la orina y tenemos una insuficiencia renal, que es una de las características del síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es la clínica del síndrome urémico hemolítico? Este síndrome se caracteriza por anemia hemolítica, plaquetopenia, nefropatía y un compromiso multisistémico. ¿Cuáles son los órganos afectados? Riñón, aparato digestivo, sistema nervioso y con menos frecuencia corazón, páncreas e hígado. ¿Qué va a tener el paciente? Una falla renal. ¿Por qué se caracteriza? Por oliguria, anuria, edema, palidez. En algunos casos puede producir manifestaciones en el sistema nervioso central y puede llevar hasta la muerte. Este síndrome es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en nuestro país. Nuestro país es endémico en esta patología. Si bien una gran proporción de pacientes puede sobrellevar bien su fase aguda, un 10% evoluciona a una insuficiencia renal crónica. Por eso es que este síndrome está descrito como una de las principales causas de trasplante renal en Argentina. El 20% de los trasplantes renales, según la Sociedad Argentina de Nefrología, se da o corresponde a niños que han tenido previamente un síndrome urémico hemolítico. Como dijimos anteriormente, no todas las cepas tienen la misma patogenicidad. Por eso, los Escherichia coli productores de toxina Shiga se han dividido en 5 patotipos de acuerdo a su capacidad de producir una enfermedad severa en el hombre. No es esto estricto, pero se conoce, Karmali, que es un gran estudioso y el que descubrió esta toxina, o la interacción, o la asociación entre esta toxina y síndrome urémico, describe que hay ciertos serotipos que más comúnmente están asociados a una enfermedad severa en el hombre. Fíjense cuáles son las zonas endémicas, y vamos a ver que en Argentina tenemos más de 400 casos por año. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para esta patología es que ya sabemos, está transmitida por alimentos, comer carne mal cocida, comer en reuniones sociales donde no hay una buena manipulación de los alimentos. La transmisión puede ser persona a persona, por ejemplo, de un niño con diarrea, puede ser en contacto con animales, y dentro de los factores del huésped se ha visto que tienen mayor posibilidades de infectarse los pacientes del sexo femenino. Los reservorios para esta bacteria, el principal reservorio es el ternero joven. Fíjense cómo el ternero joven es totalmente asintomático y tiene esta bacteria en su intestino. Cuando se produce en el momento de la faena, cuando el ternero está listo para faenar, o cuando va a faena, el ternero defeca, entonces toda la carcasa de la carne se contamina con materia fecal. Si no se siguen todas las normativas o los puntos críticos correctos en todo lo que es el proceso de faena, la carne, como media res, puede salir finalmente contaminada de ese frigorífico. Si nosotros cocinamos un corte de carne intacto, la temperatura es altísima y la bacteria se elimina de la superficie de la carne. Pero en el caso de carne picada, por eso decimos que es el principal vehículo de transmisión, todas las bacterias que están contaminando la superficie de la carne se interiorizan. Y en esta carne picada, si preparamos una hamburguesa y la cocción no es suficiente en el interior de la carne, entonces vamos a ingerir un alimento que está contaminado con la bacteria productora de toxina Shiga. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Tenemos lo que se conoce como visión integradora o una sola salud, donde intervienen instituciones internacionales que consideran que no podemos separar las patologías por lo que pasa en el hombre, lo que pasa en el medio ambiente y lo que pasa en el animal, sino que hay una sola salud en la que intervienen hombre, animal y medio ambiente, y que se corresponde con el famoso dicho de la granja a la mesa. ¿Qué sabemos del síndrome urémico hemolítico? Es la única enfermedad de transmisión alimentaria de características endémicas en Argentina. Argentina tiene la tasa de incidencia más alta del mundo, afecta a 400 personas, en su mayoría niños de 2 a 5 años. ¿Por qué Argentina? El ganado bovino es el principal reservorio, los brotes se dan por el consumo de carne y verduras contaminadas, y Argentina tiene un alto consumo de carne, de 61 kilos por habitante por año. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que hacer una anamnesis del paciente, en el que le vamos a preguntar la edad,
el inicio de los síntomas, qué alimento ha consumido, si está hidratado, si está tomando algún medicamento, etc. Es muy importante hacer la ficha clínica del paciente. Conocer cuáles son los agentes causales de diarrea con sangre es crucial, porque esto va a orientar al tratamiento. No es lo mismo tener una diarrea por Escherichia coli enteroinvasivo, que también nos podemos encontrar en el laboratorio con una materia fecal con sangre, que una diarrea por un Escherichia coli enterohemorrágico, en el que vamos a tener una materia fecal con sangre y en el que está terminantemente prohibido administrar antibióticos, o bien podemos tener una shigellosis, que también nos va a dar una diarrea con sangre, y veremos en qué situaciones se podrá usar un agente antimicrobiano. Entonces veamos cuáles son los agentes, tenemos que tener bien presente cuáles son los agentes causantes de diarrea con sangre y cuáles son los agentes causantes de diarrea sin sangre. Dentro de los Escherichia coli enterovirulentos, los que producen diarrea sin sangre son Escherichia coli enteropatógeno y Escherichia coli enterotoxigénico. Y los que producen diarrea con sangre, los no toxigénicos, como Escherichia coli enteroinvasivo, y los toxigénicos, como Escherichia coli enterohemorrágico. ¿Qué va a pasar? Nosotros, cuando recibamos esa materia fecal en el laboratorio, vamos a tratar de trabajar siempre con las colonias aisladas y vamos a tratar de detectar en estas colonias aisladas los principales factores de virulencia, que serían las toxinas, las fibras de adherencia, etc. Podemos trabajar con métodos convencionales, que ya prácticamente no se usan. Podríamos usar una ELISA, pero no tiene la misma sensibilidad y la misma especificidad que un diagnóstico molecular, donde vamos a trabajar, como dijimos anteriormente, con sondas o reacciones polimerasa en cadena. Fíjense que existen numerosos serogrupos de Escherichia coli y que en un principio se pensó en ubicarlos o en relacionarlos con una determinada categoría. Este concepto ya está totalmente en desuso porque por la gran plasticidad genética que tienen estas bacterias, sabemos que un O6 puede adquirir una toxina Shiga, entonces ya no va a ser más un Escherichia coli enterotoxigénico, va a pasar a la categoría de Escherichia coli enterohemorrágico. O un O144, que es un coli enteroinvasivo, también podría adquirir una toxina Shiga y transformarse en un Escherichia coli enterohemorrágico. Por lo tanto, no podemos establecer una asociación directa entre el serogrupo y la categoría de Escherichia coli. Fíjense que quiero terminar la clase explicándoles cómo podemos llevar a la realidad esta gran plasticidad genética de la que estamos hablando, y es describir el brote ocurrido en Alemania, que se produjo en el año 2011, donde lo que se detectó, se diagnosticó en estos pacientes fue Escherichia coli O104H4. Este brote se extendió a 3 Estados miembros de la Unión Europea, ha causado más de 3.000 muertes. Del total de casos, el 95% fueron reportados en Alemania y la mayoría con residencia a ese país o vínculo epidemiológico de viaje. A partir del 10 de junio, el número de casos notificados ha ido disminuyendo. ¿Qué características describieron este brote? O sea, este brote que se inició en mayo y que en junio comenzó a disminuir, fíjense que duró un corto periodo de tiempo. Tuvo numerosos casos de pacientes con síndrome urémico, o sea, no solamente tuvieron diarrea con sangre que remitió, sino que los llevó a un síndrome urémico. Afectó fundamentalmente a pacientes adultos, y 2/3 de los casos en los que afectó fueron mujeres. ¿Qué demostraron? Que la cepa es un patotipo híbrido raro que porta la codificación mediada por fago para la toxina de Shiga 2, pero con una base genética de Escherichia coli enteroagregativo, el cual se denominó Escherichia coli enteroagregativo productor de toxina Shiga. Y sus siglas son E. coli enteroagregativo STEC/BTEC. O sea, acá tendríamos como consecuencia de la gran plasticidad genética un Escherichia coli enteroagregativo productor de toxina Shiga. ¿Qué características tiene Escherichia coli O157 que a nosotros nos permiten diferenciarlo en el laboratorio? Tiene características fenotípicas que nos ayudan, como por ejemplo, no fermenta el sorbitol, no posee actividad beta-glucuronidasa, tiene una temperatura óptima de crecimiento entre 30 a 42 grados, desarrolla en presencia de cefixima y telurito, y desarrolla también en medios cromogénicos diferenciales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el laboratorio? Nosotros tenemos una suspensión de materia fecal, vamos a hacer un enriquecimiento en un caldo que tiene cefixime y telurito, o en un caldo simplemente tripticase soya caldo o tripticase soya caldo con cefixime y telurito para hacerlo más selectivo.
Una vez que hacemos este preenriquecimiento, lo vamos a sembrar en medios como maconca y sorbitol, o cromoagar, que es un medio cromogénico. Y podemos ver la presencia de colonias sospechosas. En el caso de cromoagar, vamos a ver las colonias de color malva, y en el caso de maconca y sorbitol, las colonias sorbitol negativo. A esas colonias le podemos hacer una serología, y después, posteriormente, confirmar si están presentes los factores de virulencia realizando una reacción de polimerasa en cadena. La detección de Escherichia coli diarreagénicos, hemos visto que en general, este es un cuadrito donde ustedes pueden ver un resumen de cómo podríamos diagnosticar cada una de las categorías que hemos visto a lo largo de la clase. Vemos aquí cuáles son las características de cada diarrea, se las he agrupado para que ustedes las puedan estudiar, cómo es la fisiopatogenia, cómo es la clínica y cuáles son los factores de virulencia que tendríamos que detectar. ¿Cuál es el tratamiento de una gastroenteritis? Recuerden, lo más importante es la rehidratación. El tratamiento en el síndrome hemolítico prohibido usar antibióticos porque hay una mayor liberación de toxina y una mayor absorción de la citotoxina. Ciertos antibióticos que tienen la capacidad de ingresar a la célula, como las quinolonas y la trimetropimasulfa, inducen la expresión de los genes productores de toxinas. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría? Una cocción correcta de los alimentos, la higiene de manos, les dejo acá todas las pautas, utilizar natatorios habilitados, no consumir comidas rápidas en los niños menores de 2 años y consumir agua potable o hervida. Hay numerosas estrategias que se han desarrollado, profesionales de nuestro medio trabajan intensamente para paliar esta problemática, pero el problema sigue. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en todo lo que es el diagnóstico y la prevención de esta patología. Se ha desarrollado una PCR múltiple que nos permite detectar cada una de las categorías al mismo tiempo. En el caso del síndrome hemolítico es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto tenemos que entrar al sistema de vigilancia epidemiológica o SINAVE de la Nación y registrar los datos que se van produciendo a lo largo del país. Por eso les cuento aquí cuáles son las unidades centinelas que están desarrolladas a lo largo del país y que tenemos que tener en cuenta para poder notificar esta enfermedad. Les dejo las instrucciones, cómo tenemos que derivar las muestras a un centro de referencia en caso de no poder hacer nosotros el diagnóstico o necesitar confirmar un diagnóstico. Es tarea de todos contribuir en la implementación de medidas de control para evitar la infección de coli diarreagénicos en nuestra región. Recuerden que en los países subdesarrollados es una de las principales causas de muerte y en nuestro país el síndrome hemolítico es endémico, por lo cual tenemos que estar preparados para hacer un buen diagnóstico de estos microorganismos.